Bienvenidos a un nuevo tema de Física 2. El tema para el día de hoy va a ser trabajo. Vamos a definir qué es el trabajo y vamos a resolver problemas aplicando la fórmula de trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo lo vamos a representar con la letra W. El trabajo efectuado por una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y el componente de la fuerza paralelo a ese desplazamiento. Nosotros hablamos de que realizamos un trabajo. Generalmente nosotros nos referimos a un trabajo cuando entregamos una tarea, hicimos alguna labor, etc. Pero en este caso estamos hablando de trabajo en física. Cuando hablamos que nosotros realizamos un trabajo en física, estamos refiriendo que nosotros vamos a aplicar una fuerza y al aplicar esa fuerza nosotros vamos a lograr un desplazamiento del cuerpo. Por eso ustedes ahí pueden ver su pantalla, fuerza constante que actúa sobre un cuerpo y tiene que ver con las magnitudes del desplazamiento. Entonces, trabajo va a ser igual a la fuerza que se le aplique por la distancia que nosotros logremos mover el cuerpo. Bueno, ahí tengo un asterisco que es algo importante. El trabajo implica mover un cuerpo a cierta distancia. Si nosotros no logramos mover un cuerpo, no vamos a estar realizando trabajo, ¿sí? En este caso, si nosotros queremos mover una piedra que es grande, nosotros no logramos mover esa piedra a un punto donde nosotros quisiéramos moverlo, entonces si no lo logramos mover, entonces nosotros no vamos a realizar un trabajo, solamente vamos a gastar nuestras energías tratando de mover esa piedra. Pero si nosotros logramos mover esa piedra de un punto a otro punto, entonces sí estaremos aplicando trabajo. Podemos ver en las imágenes ahí de un hombre moviendo una caja. Entonces el hombre va a aplicar una fuerza y esa fuerza que la va a aplicar va a hacer un desplazamiento de la caja. O sea, la va a mover de un punto a otro y de esta manera va a lograr que esté realizando trabajo. Otro ejemplo, en este caso tenemos un hombre jalando de una cuerda a través de una polea y él va a mover, en este caso, un bloque que estaba en el suelo y él logra subir hacia arriba. Entonces, en este caso, él lo logra subir a una determinada altura, que en este caso vendría a ser la distancia. Entonces, él logró mover el bloque de un punto a otro punto. Entonces, el trabajo puede ser ya sea desplazamiento horizontal o de manera vertical. Tenemos aquí, continuando con el trabajo, también nosotros vamos a ver casos en donde nosotros hagamos una fuerza pero aplicándolo con un ángulo. Entonces podemos verla en la imagen de abajo, en donde esta persona jala esa caja con una fuerza que la aplica con un ángulo determinado. Cuando la fuerza se aplica a través de un ángulo, solamente nos interesa el componente en X, o sea, coseno del ángulo, que ustedes pueden observar acá. El coseno del ángulo, ¿por qué? Porque solamente nos va a interesar en el componente en X. ¿Por qué no en el componente en Y? Porque el desplazamiento de la caja se hace de esta manera en componente en X. La caja no hace un movimiento hacia arriba, o sea, la caja no logra moverse hacia arriba, por lo tanto no tenemos acá que la caja se mueva en componente en Y, solamente se va a mover en componente en X, que eso es verdad, siempre es importante tomarlo en cuenta. Entonces aquí cuando se aplica una fuerza en un determinado ángulo va a ser el coseno del ángulo. Y las fórmulas para aplicar trabajo, tenemos la primera ecuación en donde trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Y tenemos la segunda ecuación en donde la fuerza coseno del ángulo multiplicada por la distancia o el desplazamiento, vamos a obtener el trabajo. La unidad del trabajo es Joule.
se escribe joule, se pronuncia joule. Entonces, esa será la unidad con la que vamos a determinar el trabajo. Vamos a resolver ahora ejercicios aplicando la fórmula de trabajo. Hallar el trabajo realizado que arrastra un tren sobre una superficie horizontal a una distancia de 8 metros. La fuerza ejercida en la cuerda es de 80 newton, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Bueno, en este caso quiere decir que el tren, la imagen ahí para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Este tren va a hacer un desplazamiento de 8 metros, pero se va a aplicar una fuerza de 80 newton con un determinado ángulo, que es el ángulo de 30 grados. Entonces nos piden encontrar cuál va a ser el trabajo si se le aplica una fuerza de 80 newton y va a haber un desplazamiento del tren de 8 metros. La fórmula para encontrar trabajo, sabemos que trabajo va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. Vamos a utilizar la segunda ecuación debido a que tenemos un ángulo con que se aplica la fuerza. Trabajo es igual a la fuerza 80 newton por el coseno de 30 grados. Y esto lo vamos a multiplicar por el desplazamiento, que son 8 metros. Si se multiplica 80 newton coseno de 30 por 8 metros, nos da 554.25 y la unidad sería joule. ¿Sí? Multiplicamos newton por metro, también, ¿verdad? En este caso, newton por metro va a representar también joule. Vamos a resolver el segundo ejercicio. Si el bloque de 5 kilogramos sube a una velocidad constante, hay el trabajo realizado por el peso. Bueno, sabemos que este bloque va a ser una fuerza a través del peso. Dice que se va a lograr subir este bloque 5 metros de altura. Pero en este caso vamos a sacar las variables. Nos piden encontrar el trabajo. La fuerza que no la tenemos y bueno, que tenemos que encontrarla, y tenemos el desplazamiento que son 6 metros. Si nos dan la masa, entonces la masa multiplicada por la gravedad se convierte en el peso, y el peso pues en este caso es una fuerza. Por lo tanto, el peso es igual a la fuerza, por lo tanto sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, y vamos a en este caso multiplicar 5 kilogramos por 9.8 para poder determinar la fuerza que va a aplicar este bloque debido a su peso. 5 por 9.8 da que el peso es de 49 newton. Entonces ya una vez que tenemos, vamos a aplicar la fórmula. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Trabajo es igual a la fuerza, en este caso, que la fuerza que se aplica, el peso del bloque, 49 newton, y se sube a una determinada altura de 6 metros. Si multiplicamos 49 por 6, nos va a dar 294 joules. Entonces va a ser el trabajo que se va a realizar para que este bloque suba a una velocidad constante. Vamos a un tercer ejercicio. Al aplicar una fuerza de 25 newton sobre un cuerpo, hemos realizado un trabajo de 500 joules. ¿Qué desplazamiento ha experimentado dicho cuerpo? Vamos a sacar los datos. Tenemos que se le aplica una fuerza de 25 newton y hay un trabajo que se requiere de 500 joules para poder hacer que se logre mover o logre un desplazamiento dicho cuerpo. Teniendo la fórmula que trabajo es igual a la fuerza por la distancia, entonces despejando para distancia, la fuerza que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir.
tal que el trabajo entre fuerza va a ser igual a la distancia. Teniendo esto en cuenta, podemos sustituir que el trabajo, en este caso son los 500 joules, entre la fuerza que son 25 newton. Y esto nos va a dar el desplazamiento. Si dividimos 500 entre 25 nos va a dar 20 metros. Sería el desplazamiento que lograremos realizar con los 500 joules. Vamos a otro ejercicio. ¿Qué fuerza se debe realizar para que un cuerpo recorra 3 metros realizando un trabajo de 24 joules? Teniendo nuevamente los datos, vamos a encontrar cuál es la fuerza que debe aplicarse para que se logre hacer un desplazamiento de 3 metros del cuerpo y se requiere de un trabajo de 24 joules. Bueno, nuevamente, como tenemos la fórmula, trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Despejando para fuerza, que es lo que nos están pidiendo, la distancia, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Trabajo entre distancia va a ser igual a la fuerza. Tal que, sustituyendo los datos, el trabajo es 24 joules entre la distancia que son 3 metros. De esta manera vamos a encontrar la fuerza. 24 entre 3 equivale a 8 newton, que va a ser la fuerza. Recuerden que las unidades de fuerza es newton. De esta manera ya encontramos la fuerza que se necesita para lograr que el cuerpo recorra los 3 metros.